Finalmente, este martes el Congreso aprobó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú. El proyecto de acuerdo fue visado finalmente en el Senado por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Ahora debe ser promulgado por el presidente Boric para luego comunicar la adhesión del país ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y recién en 90 días desde su oficialización, Chile se va a convertir en un Estado parte. Conversamos de este y otros temas de política exterior con la canciller Antonia Urrejola. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué significa para el país adherir al Tratado de Escazú? Bueno, yo creo que lo primero es que nos ponemos al día en un trabajo ya de más de 12 años. Chile fue el país que propuso este tratado originalmente y posteriormente colideró junto con Costa Rica las negociaciones del Acuerdo de Escazú. Estoy hablando durante el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, como también el primer gobierno del presidente Piñera. Es decir, ahí fue una política de Estado liderar las negociaciones del Acuerdo de Escazú. Y finalmente, durante el segundo gobierno del expresidente Piñera, hubo una decisión de no firmar el acuerdo y, por lo tanto, de no iniciar el trámite legislativo. Entonces, lo primero, me parece a mí, es que retomamos esta senda, que era una política de Estado, en materia de democracia ambiental y en materia de derechos humanos en general. Entonces, creo que es un primer hito muy importante. De hecho, esta noche vamos a revisar ahí imágenes que tenemos de apoyo. Se iluminó la Cancillería con algunas imágenes alusivas a este tratado, ¿no? Ahí Sí, vamos a revisar las imágenes. Sí, fue bien emocionante, la verdad. Sí, una instalación artística. Ahora, ministra, la oposición y el expresidente Piñera sostuvieron reiteradamente que adherir a Escazú de alguna manera exponía al Estado chileno a ser llevado a tribunales internacionales. ¿Cómo se zanjó esa aprehensión y cómo se puede garantizar que eso no ocurra? En primer lugar, se zanjó porque le dimos un tiempo razonable, ¿cierto?, para poder analizar este tema, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el Senado, además, invitaron a expertas para hablar de este tema, donde claramente creo que la conversación y el diálogo, sobre todo con los partidos de oposición, sirvió para espantar ciertos fantasmas o algunos mitos respecto del acuerdo. Y en ese tema, claramente había una mala información, por decirlo de alguna manera, o una falta de comprensión de lo que dice el acuerdo. El acuerdo de Escazú establece que los Estados partes, cuando tienen alguna controversia, deben buscar formas de negociación o resolución pacífica de las controversias, que las propias partes se pongan de acuerdo. Ese es el mecanismo de solución de controversia que tiene el Acuerdo de Escazú y es el mecanismo al cual el Estado de Chile, a través de la ratificación, se está obligando. Lo que establece además el Acuerdo de Escazú como un derecho de opción, no una obligación, es que eventualmente un Estado, al firmar el acuerdo, cosa que Chile no hizo en su momento, al adherir al acuerdo, cosa que hizo el presidente al inicio de su mandato, o durante la ratificación, o de manera posterior, en cualquier momento, a través de una declaración por escrito, le puede comunicar a la Secretaría General de Naciones Unidas que le reconoce competencia a la Corte Internacional de Justicia o que le reconoce competencia al sistema de arbitraje internacional. Pero es una declaración aparte, es un derecho de opción y debe ser una declaración expresa. Y eso fue lo que conversamos con los parlamentarios y les explicamos. Y además se hizo una declaración interpretativa sobre la materia donde queda claro esto que yo le estoy señalando. Sí, ahí están las imágenes que estábamos recién hablando de la Cancillería. Bueno, va a ser probablemente el punto más relevante en materia de política exterior que el presidente va a dar cuenta mañana en su discurso, ¿no?, en la cuenta pública. ¿Qué otros énfasis, sin adelantar detalles, por supuesto, estamos a horas de conocerlo, pero qué otros énfasis debería tener esta cuenta pública del presidente en materia de política exterior? Bueno, yo creo que ya el presidente desde la campaña y desde el inicio del mandato, que ha dado varias entrevistas en la materia, ha puesto un énfasis desde el punto de vista de las relaciones internacionales, en primer lugar, en hacer un acercamiento a los países vecinos. Nos parece que son pueblos hermanos y socios estratégicos, los países vecinos, me refiero a Bolivia, Argentina y Perú, y cómo tenemos que hacer una agenda positiva en aquellos temas que nos unen, más allá de los temas limítrofes que existen y van a seguir existiendo. Luego, la integración regional, la integración latinoamericana. El presidente en muchísimos foros y de manera reiterada ha hablado de la necesidad de que América Latina recupere su voz ante los foros internacionales, buscar una sola voz. Y eso quiere decir que en aquellos desafíos y problemas que tenemos
comunes en la región, más allá de las diferencias ideológicas de los distintos gobiernos, tenemos que dialogar, tenemos que conversar y enfrentar estos desafíos que tenemos en común de manera conjunta y tener una sola voz frente a los organismos multilaterales. Viene la Cumbre de las Américas en pocos días. El hecho que el anfitrión, en este caso Estados Unidos, Joe Biden, no invitara a Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿fue un error finalmente? Nosotros entendemos, ¿cierto?, que es fundamental, sobre todo frente a una región que está fragmentada y que tiene desafíos comunes, el tema migratorio, la crisis climática, el tema de seguridad y narcotráfico. Tenemos que enfrentar los temas en común. La pandemia es algo que nos enseñó, ¿cierto?, que la mejor manera de enfrentar los temas que traspasan la frontera es a través de la cooperación y el diálogo. Y desde esa perspectiva, para nosotros era fundamental que la cumbre estuvieran invitados todos los países del hemisferio. Pero bueno, el país sede es Estados Unidos y está dentro de su decisión no haberlos invitado. Nosotros manifestamos nuestra opinión al respecto de la necesidad de dialogar con todos los países del hemisferio, más allá de las diferencias que podamos tener y más allá incluso de las denuncias que nosotros mismos hemos acompañado ante los organismos internacionales respecto a algunos de esos países. Pero sí encontrábamos que era un momento importante de diálogo, sin perjuicio de lo cual no ha sido una condición para ir a la cumbre. Pero fue un error no invitarlo. Yo creo que habría sido mejor hacerlo, sí. ¿Y se hicieron gestiones? Porque en alguna entrevista usted decía que, sí, que la Cancillería iba a hacer algunas sí, gestiones. yo conversé directamente con el secretario de Estado, Anthony Blinken, luego vino la subsecretaria de Derechos Humanos y para Asuntos Hemisféricos, que también lo conversamos, y la semana pasada vino el ex senador Chris Dodd, que es un senador, ex senador demócrata muy cercano al presidente Biden, donde conversamos este tema. La verdad es que pudimos tener un diálogo bastante franco, ellos obviamente manifestaron su opinión sobre el tema. Creo que lograron entender nuestro punto de vista, pero finalmente, claro, no fue así. La decisión de no invitarlo es una decisión que ya está tomada. Ministra, ¿el TPP-11 se va a ratificar o no? El presidente ha señalado sobre ese tema que primero queremos esperar el plebiscito de la constituyente. El texto constitucional contiene un conjunto de materias que están bastante relacionadas con materias propias del TPP-11. Por lo tanto, nos parece por responsabilidad primero esperar el plebiscito y posteriormente vamos a retomar esa discusión. ¿En qué quedó esta consulta sobre comercio exterior, que incluye los tratados de libre comercio? Usted dijo en algún minuto que iba a ser acotada y no vinculante, pero se mantuvo cierta incertidumbre respecto a qué iban a pensar los otros países, sobre todo los tratados de libre comercio más grandes. ¿Qué pasa con esa consulta? ¿Cuándo se hace? ¿Finalmente qué quedó? Esa consulta se va a hacer. La fecha exacta todavía no lo sabemos. Estamos en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, que también están haciendo procesos de consulta respecto de la reforma tributaria, y no recuerdo en este momento, el ministro Grau también está haciendo un proceso de consulta. La idea es no estar consultando en temas económicos al mismo tiempo, pero quiero insistir que esa es una consulta, primero, tal como yo he señalado con anterioridad, acotada, es una consulta que durará 3 meses, es una consulta no vinculante, y esto es muy importante, es una consulta obviamente que tiene por objeto escuchar a la ciudadanía y sobre todo a los actores fundamentales en materia de política y comercio exterior, desde la academia, obviamente desde el mundo empresarial, como también la sociedad civil organizada, pero no es una consulta sobre los tratados, es una consulta como Chile mira hacia futuro en la construcción de una política de comercio exterior, cuáles debiesen ser los ejes fundamentales de nuestra política de comercio exterior, teniendo en consideración los desafíos que enfrentamos, los desafíos económicos, los desafíos climáticos, pero no es una consulta vinculante. La idea es que a partir de esta consulta se va a sistematizar a través de un consejo asesor las respuestas que dé la ciudadanía, y eso va a ser un insumo, entre muchos otros, para establecer las prioridades de la política de comercio exterior. No es una consulta vinculante, y quiero recalcar acá que este proceso de consulta está inspirado en lo que han hecho otros países que son socios comerciales de Chile. Me refiero a Canadá, me refiero a Australia, me refiero a Nueva Zelanda, y además existen indicadores sobre cómo hacer consultas en materia de política de comercio exterior de la propia OCDE, de la cual nosotros somos parte, y la propia Unión Europea. Y estamos siguiendo esos ejemplos para hacer esta consulta. Pero, por ejemplo, si sale mal evaluado el Tratado de Libre Comercio con China, por decirle algo, ¿se va a reevaluar? Es que no se van a evaluar los tratados. La idea es poder establecer cuáles son los principales ejes de la política de comercio exterior, sobre qué queremos trabajar en materia de política de comercio exterior. Queremos, por ejemplo,
o sea, no es exactamente mi tema, pero por ejemplo, si queremos centrarnos en energías limpias, queremos empezar a priorizar tratados bilaterales en materia de energías limpias. Eso quiere la ciudadanía, eso es lo que requieren los empresarios para que Chile crezca de manera sustentable e inclusiva a través de un desarrollo sostenible. Queremos diversificar las inversiones extranjeras, pero no vamos a revisar los tratados, no se están consultando los tratados. Los tratados de libre comercio que tiene Chile, y aquí quiero ser muy clara, están firmes. Nadie ha hablado de revisar o ponerle término a los tratados. Eventualmente pueden haber conversaciones bilaterales para revisar los tratados, como lo ha estado haciendo Chile en los últimos años respecto del acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Ha habido todo un proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea y que seguimos dialogando para modernizar, y esa es la idea, para modernizar los tratados de libre comercio, en este caso el acuerdo de la Unión Europea, que va más allá de un tratado de libre comercio. Pero toda esa revisión de tratados eventualmente tienen que ser con las contrapartes, no de manera unilateral. Sí, no hay incertidumbre, como dicen, por ejemplo, los senadores de C, algunos. No, nadie está hablando de poner término a tratados de libre comercio. Sí, lo que hemos conversado, y además lo están haciendo muchos países, es modernizar los tratados de libre comercio. Tenemos tratados de libre comercio de hace más de 30 años. Chile ha cambiado, el mundo ha cambiado, los desafíos han cambiado, la manera de hacer negocios ha cambiado. Pero obviamente si los tratados de libre comercio, algún tratado de libre comercio se va a revisar, se revisa, obviamente son bilaterales o multilaterales y por lo tanto se revisan en aquellos espacios a través de conversaciones donde se van poniendo de acuerdo y modernizando, incluyendo nuevos temas, como por ejemplo en la Unión Europea estamos poniendo como un eje central el tema género. Hace 30 años atrás el tema género no estaba, por ejemplo. Claro, exacto. ¿Y usted qué evaluación tiene de estos grandes tratados? China, Europa, Estados Unidos. Bueno, yo no soy economista, soy abogado, pero a mí me parece, y nadie puede desconocer, que los tratados de libre comercio en nuestro país han sido un aporte al desarrollo económico de Chile y hacia la inserción hacia un mundo globalizado. Hoy día no existen las economías aisladas y en ese sentido los tratados de libre comercio lo que permitieron, sobre todo al inicio de las democracias, ¿cierto?, fue insertar a Chile también desde la perspectiva económica, y creo que han sido un gran aporte hacia la modernización de Chile y desde el punto de vista del crecimiento económico. Pero Chile tiene un grave problema, que es la desigualdad estructural, las enormes brechas. Chile es uno de los países que tiene de las brechas más grandes en América Latina, un país que de por sí es tremendamente desigual, y por lo tanto lo que tenemos que ver es también cómo los tratados de libre comercio que suscribamos en el futuro o a través de la modernización de los tratados de libre comercio podemos también hacer frente a esas desigualdades, incorporando por ejemplo el comercio local, incorporando a las pymes o a las mujeres emprendedoras, incorporando otros métodos de producción, incorporando, no sé, el desarrollo local. Es decir, es un tema, yo no soy experta en este tema, pero la idea es abrirse a los nuevos desafíos, sobre todo ya que hoy día ratificamos el acuerdo de Escazú, sobre todo cómo hacemos que el crecimiento económico de Chile responda también a un desarrollo sostenible y sustentable que haga frente a la crisis climática. Lo último, ministra, sobre Ucrania, ¿va a haber tal vez una mayor presencia de Chile de ayuda humanitaria, de traslado de refugiados? ¿En qué va eso? Porque es un conflicto que lleva 3 meses, no sabemos cuánto va a durar. Sí, bueno, respecto de la invasión de Rusia y Ucrania, en primer lugar, Chile, tanto a finales del gobierno anterior, el presidente estando electo y durante este gobierno, ha sido muy claro en condenar la invasión rusa en Ucrania, en condenar, ¿cierto?, los hechos que hayan ocurrido. Hemos manifestado nuestra enorme preocupación sobre las víctimas civiles, sobre los desplazados internos, como también los desplazados y refugiados que han tenido que dejar Ucrania. Hemos seguido con mucha atención también los informes de la alta comisionada sobre eventuales crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se han cometido. Es un tema que nos preocupa y desde esa perspectiva en todos los organismos multilaterales hemos votado aquellas resoluciones que condenan la invasión rusa y que llaman además hacia la cooperación y también a hacer frente a esta crisis humanitaria. Las guerras son también crisis humanitarias. Chile ha hecho una donación a la Cruz Roja, creemos que esa es la manera que debemos ayudar. Estamos evaluando, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, cómo podemos seguir ayudando. Quiero insistir, ayuda humanitaria, no a través de comprar armamentos de guerra. Nosotros no vamos a hacer cooperación militar. Nuestra ayuda va a ser por la vía de la cooperación humanitaria y estamos atentos a cómo sigue el tema. Este es un tema que obviamente usted comprenderá que en muchas bilaterales que yo tengo con los cancilleres, sobre todo europeos, y con la Unión Europea está siempre presente, y nosotros siempre vamos a condenar cualquier acto de invasión que sobrepasa, ¿cierto?, las normas propias del derecho internacional, del
derecho internacional, y esta es una. Perfecto, ministra Antonia Urrejola, muchísimas gracias por acompañarnos esta Muchas noche. gracias a ti por invitarme. Buenas noches. Buenas noches.